tardes, buenas noches. Bienvenidos al octavo Foro Sur-Sur de Sustentabilidad, cuyo tema es la política de la esperanza, la resiliencia y la resistencia de los pueblos en tiempos de catástrofes. Hoy tenemos la ponencia número 4, lecciones preliminares que nos deja la pandemia sobre el mundo en que vivimos. El orador es el profesor Jomo Kwame Sutaram de Malasia. Tenemos interpretación simultánea inglés-chino e inglés-español. Pueden elegir la interpretación en la parte inferior de la pantalla. Queremos agradecerle a los intérpretes de hoy, Liang Ying y Li Menhong, Enrique Cortim y Julieta Méndez. Primero quiero presentar a la moderadora de la sesión de hoy. Mi nombre es Sitri Margaret Jadi. Soy profesora adjunta del Instituto de Reconstrucción Rural de China en la Universidad Southwest de China. Soy miembro del comité del Grupo de Intercambio Regional Asiático para Nuevas Alternativas y de la Universidad Global para la Sustentabilidad. Mi trabajo tiene que ver con la reestructuración rural en China desde el año 2000. La profesora María Lucía Tellera García es profesora y coordinadora del programa universitario de Políticas Sociales en la Universidad Federal de Espíritu Santo, Brasil. Tiene experiencia en el campo de trabajo social, en particular en las políticas sociales y sanitarias. También trabaja en el área de trabajo social en el Consejo Técnico Científico de la Coordinación para la Mejora del Personal de Educación Superior en el Ministerio de Educación de Brasil entre 2014 y 2018. Muchas gracias. Adelante, profesora García. Muchísimas gracias, Jadi. Te saludo de aquí desde Brasil. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todas las personas que están aquí. Es un honor para mí moderar esta sesión de hoy sobre las lecciones preliminares que nos deja la pandemia sobre el mundo en el que vivimos con el profesor Jomo Kwame Sundaram de Malasia. Hoy, en Brasil, hemos tenido miles y miles de muertes debido al COVID. Quiero decir que es un honor presentar a nuestro orador, el profesor Jomo, que es asesor senior en el Instituto de Investigación de su país. También es profesor emérito de la Universidad de Malaya, profesor visitante de la Universidad de Columbia y profesor visitante de la Universidad Internacional Islámica de Malasia. También fue miembro del Consejo de Acción Económica, presidido por el séptimo primer ministro malayo entre 2019 y 2020, y también fue subsecretario de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales entre 2005 y 2012, coordinador de investigaciones para el Grupo Intergubernamental del G24 sobre asuntos monetarios internacionales y desarrollo entre 2006 y 2012, director general, subdirector general de Desarrollo Social y Económico en la FAO de las Naciones Unidas entre 2012 y 2015. Y tercer titular de la presidencia Tun Hussein On sobre estudios internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos de Malasia entre 2016 y 2017. Recibió el premio Wasile Leon Trief de 2017 por empujar las fronteras del pensamiento económico. Jomo también es el autor y el editor de más de 100 libros y ha traducido 12 volúmenes, además de escribir muchos papers académicos y artículos en los medios de comunicación. Fue profesor de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Malaya hasta noviembre del 2004
director y fundador del Instituto de Análisis Social y fundador y presidente de IDEA, la Asociación de Desarrollo Económico Internacional, miembro independiente del Consejo de Asesoría Económica Nacional, presidente de la Asociación de Ciencias Sociales de Malasia y coordinador fundador de la Conferencia de Estudios Malayos Internacional. También fue miembro de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, y también es parte de la edición de diferentes revistas académicas. Bienvenido, profesor Chomo. Es un honor poder escuchar su conferencia. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias también a la Universidad Global de la Sustentabilidad por invitarme a estar aquí hoy. Titulé mi charla hoy Lecciones preliminares, y la razón principal por la que hice esto es que desafortunadamente estamos en las primeras etapas de lo que ha sido una catástrofe, que comenzó como una epidemia hace 1 año y medio, pero ahora, debido a que se ha manejado tan mal, se ha constituido en una catástrofe gigantesca, en particular en el sur global que en el resto del mundo. Dado que hace muy poco que se ha empezado el proceso de vacunación. Voy a darles 12 lecciones que he aprendido de esta pandemia, pero creo que podemos empezar con una lección histórica de hace más de 1 año. Y como muchos de nosotros aquí muchos de los asistentes son de China, la primera lección de hace más de un siglo es algo que ocurrió en China. Hubo un confinamiento. Hubo una persona que era de mi país que pudo tener una beca en Cambridge, se convirtió en médico y volvió aquí a participar de un movimiento muy activo sobre el opio, que era una fuente de poder incluso para el Imperio Británico. Entonces, este médico no pudo continuar practicando la medicina en Malasia y en ningún otro lado del Imperio Británico. Se lo prohibió. Entonces, comenzó a trabajar para el último emperador de China y en su momento hubo una plaga en la ciudad. Entonces, como muchas personas no querían vivir en el lugar, él fue allí y básicamente comenzó a analizar la situación y se dio cuenta de que era una plaga neumónica, es decir, una plaga que se transmitía por aerosoles, por el aire, en lugar de una plaga bubónica que se transmite a través del contacto con animales, en particular con los roedores. Entonces, cuando realicé este análisis, desafortunadamente, como no se lo consideraba una persona con autoridad, una persona blanca, su análisis fue rechazado y en lugar de eso, un especialista francés en el área militar de Francia dijo que esta persona estaba equivocada, que por lo tanto no había necesidad de utilizar mascarillas. Estas máscaras fueron desarrolladas por el doctor Wu, esta persona, inicialmente. De todas formas, el doctor francés insistió en su análisis personal, se ignoró al doctor Wu, y el doctor francés vino a Manchuria y desafortunadamente en un mes falleció. Solo luego de su muerte, el análisis del doctor Wu comenzó a tener algún tipo de influencia y logró contener la epidemia. Creo que esta historia nos dice mucho sobre el estatus
del Imperio Manchú y también nos dice mucho sobre el racismo en las ciencias. Esto me parece que es importantísimo reconocerlo si queremos entender lo que ha ocurrido recientemente, más de un siglo después de esta historia. Entonces, mis 12 lecciones son las siguientes. Uno de los problemas desafortunados que tenemos hoy en día es que muchas personas han elegido representar esta catástrofe, esta pandemia, como algo que tiene que ver con una elección falsa entre vidas y medios de vida, que es necesario tener confinamientos de quedarse en casa y se los consideran la única opción para abordar esta pandemia. Y yo diría que esta es una decisión falsa, una dicotomía falsa. Si vemos China por fuera de la ciudad de Wuhan y las 3 provincias que la rodean, porque tenemos que recordar que durante el primer mes de China, en China, las personas todavía no podían entender las características bases de esta epidemia. Tenemos que reconocer que todas las epidemias son diferentes. No podemos suponer que todas son iguales y que podemos tener un único plan para abordar todas las epidemias que existan. O incluso para abordar epidemias que parezcan similares entre sí. Por ejemplo, hubo una epidemia de SARS hace 2 décadas, pero esa epidemia de SARS tuvo que ver, también esparció el coronavirus, pero un coronavirus diferente y que era menos, que era más fatal, incluso si se esparcía menos. Entonces tenemos que reconocer las características específicas. Esta decisión entre vidas y medios de vida ha sido muy problemática, en particular en la insistencia en los confinamientos. Entonces veamos lo que ocurrió en China, en Wuhan particularmente. Una vez que se entendió la naturaleza de la epidemia, del virus y de cómo se contagiaba, las autoridades chinas a nivel provincial y nacional inmediatamente implementaron estos confinamientos durante las celebraciones del Año Nuevo chino. Pero en conjunto con esta medida hubo una gran cantidad de medidas. Y es importante recordarlo porque todos los países están adoptando estos confinamientos, pero no hacen lo suficiente en términos de los demás esfuerzos necesarios. Y el resultado es que seguimos lidiando con la pandemia hoy en día. La pandemia no se puede controlar en cierta medida con los confinamientos, pero después de esa reducción inmediata que vemos, una vez que la vida económica y social vuelve a una normalidad, es claro que la pandemia también va a volver. Pero en el caso de Wuhan y las provincias que la rodeaban, es muy importante que las personas entiendan que la ciudad de Wuhan ha sido la capital industrial de China durante un siglo, no es algo que ocurrió recientemente. Las personas, si bien Wuhan es una provincia, las provincias que la rodean tienen personas que van día a día a Wuhan para trabajar. Entonces, fue muy sencillo que la epidemia se esparciera a las provincias aledañas. Con estos confinamientos impuestos y luego de que se controlara la situación, se levantaron las medidas, pero vimos en China que hubo algunos confinamientos selectivos luego del primero, pero nunca hubo uno a nivel nacional. En el caso de la República de Corea o Corea del Sur, nunca se impuso un confinamiento. Incluso en donde se detectaron los primeros contagios en estos cultos cristianos. Ni siquiera ahí se impuso un confinamiento tan estricto. Lo mismo observamos en Japón, en
la provincia china Taiwán o en Vietnam, en Laos y en Kerala, en el sureste indio. No ha habido un confinamiento a nivel nacional. Y esto es muy importante recordarlo, porque incluso cuando tenemos la imposición de un confinamiento, una vez que la situación sale del control, hay que tener confinamientos. Pero además de eso, hay siempre un número de medidas que no se están implementando, lo cual nos lleva a entender que necesitamos un enfoque comprensivo del gobierno. No podemos tener un enfoque policíaco, por ejemplo. Desafortunadamente, muchos gobiernos se enfocan en ejercer el control de estas medidas, de que las personas cumplan con estas medidas. Pero lo que necesitamos en lugar de eso es tener un enfoque abarcativo, holístico. El ministro de Asuntos Exteriores de Corea analizó la situación que vivía su país y es importante saber que hay lecciones que podemos aprender de este país, de China y de otros países que mencioné. Vemos que en esos lugares lo que había era una situación en la que, además de las autoridades sanitarias y el rol de la policía, también existía la reorganización de los espacios de trabajo, fábricas, oficinas, que tenían que minimizar la probabilidad de contagio entre los trabajadores, además de entre trabajadores y clientes. Todo esto se llevó a cabo muy tempranamente y la reorganización de los espacios públicos conllevó medidas de precaución y muy importante también es tener en cuenta el testeo. Esto es parte de la situación que vemos hoy en día. Muchos países pobres no pueden eh, permitirse el testeo porque los testeos son demasiado costosos para que ellos puedan realizarlos a nivel masivo. Entonces, cuando un país pobre solo puede eh, hacer testeos selectivos, la probabilidad de los contagios, de identificar las fuentes de contagios, son considerablemente más reducidas. Entonces, luego volveré a este punto, pero es muy importante reconocer que muchos de estos métodos se adoptaron relativamente en países relativamente más ricos como Corea, pero no fueron adoptados en Vietnam o en Laos, por ejemplo, o en Kerala. Hay sociedades mucho más pobres en donde se introdujeron métodos alternativos. En Kerala, por ejemplo, en febrero, como hubo estudiantes de Kerala y trabajadores de Kerala que que estaban en Wuhan, algunos trajeron el virus. Y lo que ocurrió fue que en Kerala las mujeres pobres, por ejemplo, que no podían comprar mascarillas, aprendieron a utilizar saris viejos para cubrirse el rostro. Aprendieron a ver cuántas capas de tela tenían que tener las mascarillas. Entonces, de esta forma, incluso las personas pobres no podían permitirse protegerse. No podían comprar mascarillas, no podían ni siquiera en donde algunas sociedades se daban gratuitamente o buscaron otras formas de protegerse. Y esto se realizó a través de un enfoque comprensivo, abarcativo, como las medidas también que se implementaron en las escuelas. Las escuelas en China volvieron a las clases, incluso en estas provincias que mencioné anteriormente. Más allá de estas medidas, lo que hay que recordar es que la vida siguió adelante, los estudiantes volvieron a las escuelas. Esto es muy importante para que tenemos que recordarlo. Entonces, tenemos que tener un enfoque abarcativo que involucre la reorganización no solo de los espacios públicos, sino también de los espacios de trabajo y del transporte público y una variedad de otros asuntos en donde es muy importante
Otro elemento que es importante también es la que tenemos que involucrar a toda la sociedad. La gente tiene que entender el desafío. Si no entiende el desafío, es difícil decirles que acepten algunas exigencias. La idea es que entiendan por qué las exigencias. Por eso es importante. Inicialmente, en febrero del año pasado, algunos amigos y nosotros empezamos a hablar de movilización de guerra, pero después entendimos que lugares como Brasil, por ejemplo, el presidente está usando eso como una excusa para otras medidas, una excusa para represión. Así que el presidente de Brasil incluso llamó a un golpe contra su gobierno porque era la manera de centralizar poder para, para reprimir y tener más control. Así que fue importante movilizar toda la sociedad y no a través de exigencias nada más, sino que explicar que hay que formar la sociedad, educar a la sociedad. En Kerala, todos, incluso el ministro de Salud, explicaba a la gente cuál era la situación, qué estaban haciendo, etcétera. Así que tenemos que tener esa confianza del público en el gobierno y eso fue muy importante. Así que tenemos este tipo de abordaje que fue muy exitoso en, en Kerala y en el sudeste de Asia, pero nadie estaba interesado en aprender de esta región de Asia. Y es un punto que quisiera destacar, porque lo mismo pasó hace muchos años, en 1927, 1928, hubo una crisis financiera asiática. Y esa crisis llevó la culpa por los valores asiáticos, etcétera, ¿no? Pero en realidad la crisis era por la naturaleza de la financiarización que ocurría antes. Pero por la mentalidad centralizada en el occidente de muchas políticas, vemos que estaban influenciados por el abordaje occidental, por ejemplo, director del Fondo Monetario Internacional y también presidente del Banco Central de Estados Unidos, en su momento era Michel Cousu y el secretario de Tesoro era Larry Summers. Y todos decían, el problema es un problema de la manera asiática de hacer las cosas equivocadas. Era un discurso que se escuchó mucho en su momento. Así que vemos que hay prejuicio hacia nosotros de que podamos a- aprender de Asia, de África, de Latinoamérica. Y ese prejuicio es una parte del problema. Tenemos que reconocer que eso viene de la historia del imperialismo, del colonialismo, etcétera. También otra cuestión, claro, es el tema de la filosofía de valores en sí mismo. Tenemos que reconocer que hay un problema de acción colectiva, ¿cómo podemos movilizar a toda la sociedad? Y se dice que tenemos, no sé, en el occidente tenemos el abordaje liberal, que sería lo que sería un abordaje libertario, porque todo puede hacer lo que les parezca, más allá de las consecuencias de las acciones. Y este abordaje que está adoptado en esos países que mencioné no son considerados, son dichos como totalitarios. Y ese es el debate ideológico que ocurre actualmente. Así que el abordaje eficaz de Asia no es considerado y es clasificado como totalitario, diciendo que no es posible en el Occidente. Por eso quiero enfatizar que en países de la República de Corea, por ejemplo, o Corea del Sur, en Japón incluso, estos países tienen orgullo de ser independientes de pensamiento, tienen mucha movilización contra el gobierno, pero hubo la capacidad de trabajar juntamente
con, con, por el interés colectivo. Hay que permitir que la gente, enseñar a la gente qué es el interés social y colectivo, educando al público. Eso es muy importante. Cuando suprimimos la información, la gente no está convencida, es, que tiene sospecha y eso no funciona. Y tenemos las redes sociales. Ahora es muy fácil dejar de confiar en la información y quedarse confundido por por la variedad de información equivocada, desinformación que tenemos en las redes. Por ejemplo, lo que pasó con lo que es la, la teoría de conspiración de que el virus vino de un laboratorio, por ejemplo, en Wuhan. Está esa teoría y básicamente lo que dicen que así que empezó la crisis. Pero hay otras teorías de conspiración que vinieron también de instituciones de Estados Unidos, que esas teorías de laboratorio dependen, claro, de las teorías de la conspiración, ¿no? Y básicamente no ayuda para nada porque mucho del mundo está básicamente dependiendo, ¿no? De las informaciones que vienen de la autoridad. Si uno sigue diciendo que la OMS es controlada por China o que es controlada por otros intereses. Esto básicamente debilita la confianza en un abordaje más científico en base al conocimiento. El otro punto es cómo básicamente en esta región de Asia eh, trató la crisis. Yo creo que es importante reconocer que hay medidas muy importantes. Hay que identificar los que están infectados, es muy importante, y después monitorear el contacto social también es muy importante. El testeo es muy importante para asegurarse de que están infectados o que no están infectados, etcétera. Y conseguir distinguir los que están con síntomas eh, graves y los que no tenían síntomas graves y que no necesitaban, por ejemplo, respiradores, etcétera. Y aislarlos para para evitar la propagación del virus. En muchas sociedades pobres estaban abrumados y no tenían recursos eh, suficientes en los hospitales, lo que fue necesario que la gente consiga ser tratada donde estaban, y no en los hospitales, en los hogares, etcétera. Así que eso se ha vuelto un desafío muy importante. El quinto elemento en este caso de encontrar, monitorar, aislar, es tratar. Y acá tenemos un problema porque no hay un tratamiento confiable que todos estén convencidos de que sea efectivo o eficaz. Y para empeorar la cosa, hay mucha desinformación sobre el tratamiento. Por ejemplo, ¿te acuerdas el año pasado? El presidente Trump tenía su tratamiento favorito, etcétera, ¿no? O sea, no podemos permitir este tipo de cosas que prevalezca. Así que ahora, por ejemplo, incluso tratamientos es una cuestión porque no tenemos todavía el 100% de eficacia en cuanto al tratamiento. Y el último elemento es, claro, el apoyo, el soporte. Y yo creo que tenemos que tenerlo siempre presente. Pero en el llamado está el testeo. Porque si no tenemos el testeo para identificar a los que están infectados y no conseguimos hacer el monitoreo de las redes, los contactos, y de manera eficaz no podemos contener el contagio. Así que eso se vuelve muy importante. Y es por eso
que creo que es importante que nosotros movilicemos, sobre todo países en desarrollo, pero también los países ricos tienen que ser movilizados para entender la importancia de las iniciativas tomadas por Sudáfrica, India, en en la Organización Mundial de Comercio. Eso, porque la resolución original es que para durante la pandemia, no para siempre, solamente para la durante la pandemia, que la propiedad, los derechos de propiedad intelectual, recordemos, estos derechos de la OMC que tiene solamente 25 años, que se introdujo en 1995, o sea, fueron introducidos en el 25, pero antes de eso no había eso de derechos de propiedad intelectual internacionales. Lamentablemente, este acuerdo es uno que es tendencioso hacia las empresas que tienen patentes y este tipo de derecho. Pero lo que pasa es que ellos consiguen cobrar el precio que quieran porque el tema de las patentes es que la patente da a la empresa, porque por lo general es una empresa, no una persona, el derecho de, de, de producir de manera exclusiva y básicamente es un derecho de monopolio. Así que escuchamos o pensamos del neoliberalismo como siendo el mercado, pero no hay mercado, no hay el mercado, es un monopolio. Y eso es muy importante que nosotros recordemos. Así que eso fue fortalecido en realidad por una organización que decía que movía el mercado cuando hacía lo opuesto, que básicamente crear monopolios. Y el problema, claro, es que mucha de la investigación actualmente se hace por esas empresas de gigantes que controlan esos derechos de propiedad intelectual para maximizar sus ganancias. Y eso es un problema enorme que tenemos. Pero como por ejemplo, es posible hacer el testeo, tener el tratamiento, etcétera, por un valor mucho más bajo, incluso para los equipos de protección individual. Eso lamentablemente no es una realidad todavía. ¿Por qué? Porque es posible para estas empresas evitar el uso de, 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 o sea, con las patentes, de impedir que lo que nosotros produzcan a un precio mucho más bajo. Esa es lamentablemente una situación que tenemos actualmente en el mundo y por más de 25 años ahora, básicamente ha tenido efectos adversos terribles para la salud pública, sobre todo. Y lo que hizo Mandela, por último, ¿no? Cuando era presidente de Sudáfrica, porque tenía mucha, mucha voluntad, digamos, después de ser electo presidente. Una cosa que hizo fue la lucha por la excepción de la salud pública. Eso fue el 95, 94 presidente, 95 viene eso y él se da cuenta de lo que está pasando, porque tratar el HIV se hizo tan caro que Mandela luchó por la excepción para la salud pública. Después, después del 11 de septiembre de 2001, para que seguir con las negociaciones, los países ricos aceptaron esta excepción, pero escribieron otras leyes, de manera que es casi imposible para muchos países en desarrollo usar esta excepción. Y quiero contarles una historia muy irónica sobre esos derechos. Creo que algunos tienen edad suficiente para acordarse de la gripe aviaria. En su momento, o aviar, perdón. En su momento empezó también
en Asia y se propagó para otras partes del mundo esa gripe aviar, pero básicamente en tres continentes: Asia, África y Europa, que están interconectados como continentes. No llegó a las Américas, pero en su momento el presidente Bush, George W. Bush, en el segundo mandato, ¿no? ¿No es cierto? Tuvo que sacar el secretario de Defensa porque tenía un papel importante en la guerra de Irak y tuvo que encontrar un chivo expiatorio. Y, se, y, y el presidente y se hizo presidente de una empresa, Halliburton, que antes era del vicepresidente Ditchen. Y lo que pasó es que esta empresa daba los derechos de licencias mandatorias o bajo estas licencias mandatorias. O sea, los gobiernos tienen el derecho de producir fármacos, incluso cuando tienen patente, ¿verdad? Pero se necesitan gobiernos que puedan forzar a empresas a hacerlo. Y la mayoría de los países en desarrollo, pequeños países, incluso en Europa y otros países pequeños, no, Nueva Zelanda, no van a conseguir enfrentarse a las presiones de las grandes empresas farmacéuticas. Lo que pasó en el caso de Tamiflu. Tamiflu era producido por cuatro empresas de Estados Unidos y era 300 o más de 300 millones de eso que es Tamiflu. La, y la población estadounidense era un poco más de 300 millones, ¿no? En ese momento. Pero no podía pas- la- los pájaros no cruzaban los océanos y no llevaban eso a las Américas. Es decir, que no había nadie en las Américas infectada. Así que las vacunas que estaban disponibles en Estados Unidos no eran utilizadas. Así que miles de millones se invirtieron en esas vacunas, pero no se utilizaron. Fue lo que pasó. Pero la ironía, claro, es que los países pobres en Asia, en África, etcétera, que se enfrentaban a la gripe aviar, no tenían acceso a las vacunas. Y una situación parecida lamentablemente está ocurriendo ahora. Vuelvo a esta cuestión de la vacunación ahora, porque vemos que el tema de la vacunación ahora es la esperanza, es la gran esperanza del mundo. Muchos piensan que podemos lidiar con COVID-19 después que se vacune a casi toda la población. Tenemos que recordar que esta ronda de vacunas que están disponibles no son el 100% eficaces. La generación anterior de vacunas eran 100% efectivas. Y si uno piensa en esto, Jonas Salk, quien desarrolló la vacuna contra el polio, una vez le preguntaron si había si había patentado su vacuna. Y su respuesta fue muy simple. Dijo, ¿se puede patentar el sol? Esta vacuna le pertenece a la gente. No quería obtener ningún dinero de esta vacuna. Y eso me parece que es el espíritu de la ciencia. No intentar obtener dinero del sufrimiento de los demás, pero desafortunadamente no ha sido el caso para fortalecer los derechos de propiedad intelectual. Pero creo que es importante recordar que estas son posibilidades que todavía existen. Específicamente, me parece que muchas personas no se dan cuenta que hay disposiciones en la ley estadounidense que permiten esto. Por ejemplo, en el caso de la vacuna Moderna, esta vacuna se desarrolló gracias al presidente Trump en su mayor parte. Este presidente fue quien
comenzó con el financiamiento de varios países, de varias empresas, y la primera empresa que tuvo un avance fue Moderna. Moderna existe hace una década, pero nunca ha obtenido ganancias. Por supuesto, lo suficiente para pagar los salarios, pero no había obtenido ganancias sobre eso antes. Y ahora tuvieron bastante éxito. Muchas personas de la Universidad de Pensilvania y el MIT estuvieron involucrados en Moderna. Entonces, es una empresa bastante pequeña. Lo que hicieron estas personas fue desarrollar la vacuna y es posible que el gobierno estadounidense tenga la voluntad política para decir esto fue financiado a nivel público y también de 1980 hubo el acta Dole-Back que establecía que se podían hacer este tipo de operaciones. También hay otras leyes, no quiero entrar en detalle. Por ejemplo, Dean Baker en Estados Unidos también ha escrito mucho más sobre este tema. Pero lo que quiero plantear es que si hay una voluntad política, este problema se puede superar. En el caso de Pfizer, la vacuna Pfizer no está siendo desarrollada por Pfizer, fue desarrollada en realidad por em, una familia inmigrante turca en Alemania. Y esa familia está involucrada en mucha investigación y tienen una empresa llamada BioNTech. Pfizer no quiso recibir dinero, no quiso recibir dinero del gobierno estadounidense, pero recibieron dinero de BioNTech sí recibió dinero del gobierno alemán. El gobierno alemán, por supuesto, tiene otras leyes, pero algunas les permiten realizar las mismas acciones. Y lo mismo ocurre con la vacuna AstraZeneca, que la desarrolló originalmente la Universidad de Oxford, pero como estos desarrolladores pequeños están relacionados con algunas universidades, no tienen la capacidad de producir a nivel masivo, no tienen la capacidad de llevar al mercado sus productos. Entonces, en mi propio país, Malasia, las dos empresas que fueron las primeras en vender sus productos fueron Pfizer. Fue Pfizer una de ellas. ¿Por qué? Porque venden productos para el colesterol y otro fármaco llamado Viagra, que es para la disfunción eréctil. Entonces, ya tienen una presencia aquí y lo mismo ocurre con AstraZeneca. Estas dos empresas fueron las primeras, no porque tienen vacunas superiores, sino que fueron las primeras. Las vacunas chinas o la vacuna rusa Sputnik, la primera vacuna y la única que ha pasado las pruebas de la etapa 3 es la Sputnik y hace 3 meses se publicó un estudio en una revista especializada británica. Entonces, uno esperaría desde un punto científico y técnico que deberían estar disponibles, pero debido a esta nueva guerra fría, a diferentes factores, la Sputnik no está en ninguna parte, solo está en algunos países en donde se ha podido proporcionar estas vacunas, sino porque sean inferiores. De hecho, la Sputnik es la vacuna más testeada hasta ahora, pero debido a la política que la rodea es muy difícil verla. Y una de las excusas que se da usualmente de por qué no se desarrollan las vacunas en los países en vías de desarrollo es que estos países no tienen la capacidad de hacerlo. Me parece que es muy importante recordar que más de 80 países en vías de desarrollo han producido vacunas. No todas las vacunas son iguales, y no estoy diciendo que todos esos países, estos más de 80 países, son capaces de producir la vacuna en contra del COVID, algunos sí y otros no,
De hecho, la producción masiva de AstraZeneca se hace en India, en un instituto India, que es una de las fábricas más grandes, es la fábrica más grande del mundo, que puede producir cientos de millones de vacunas por más en cada mes. Entonces, cuando el gobierno indio se le preguntó cuántas empresas indias o quiénes podían en India producir esto, presentaron una lista de más de 10 empresas en India. Y lo mismo pasó en Brasil. En Brasil hay muchísima experiencia con las vacunas. La vacuna contra el Zika, hubo una epidemia de Zika hace unos años y se contuvo. Brasil tiene una larga historia de trabajo con respecto a vacunas y a virus. Y lo mismo se puede decir de otros países, incluso de Sudáfrica. Entonces, la cuestión realmente es ver que estas son excusas, solo excusas para no permitir el compartir la tecnología. Creo que también es importante reconocer el rol de, de la OMS. Algunos saben que la OMS incluye a todos los países del mundo y hay diferentes países que han ejercido presión sobre otros de diversas formas. Y una de las más grandes iniciativas por parte de la OMC es lo que se denomina COVAX. Esto se suponía que iba a ayudar a los países de medianos ingresos a tener acceso a las vacunas. Desafortunadamente, COVAX solo ha funcionado en base a principios de mercado. Entonces, el resultado es que los países de medianos ingresos, incluso los que están sufriendo mucho por la pandemia, no pudieron acceder a las vacunas rápidamente, mientras que otros países que estaban recibiendo ganancias por sus propias razones sí pudieron hacerlo. Y hay países en donde pidieron no solo vacunas por la cantidad de personas en su población, sino 5 veces más de las vacunas que necesitaban para su población. Hay países que están reservando muy por sobre el número de habitantes de sus países. Y como resultado, tenemos un fenómeno de apatía de vacunas a nivel internacional. Hay países donde pudieron obtener vacunas y otros países que no pudieron obtener vacunas. Algunos países más ricos, de ingresos mayores, pudieron obtener vacunas más recientemente porque las vacunas para estos países ya habían sido desarrolladas. Entonces, estamos en una situación en donde en algunos casos un país que se suponía que tenía que obtener vacunas de Pfizer y ya había reservado y pagado por adelantado esta vacuna, de repente se encuentran con que el fabricante les dice, no tenemos los recursos y no pudimos desarrollar las vacunas a tiempo. ¿Y por qué? Porque otro país había pagado muchísimo más por las mismas vacunas, las mismas dosis. Esto es lo que ocurrió con Israel. Israel pagó 1.5 más veces de lo que pagó España, por ejemplo, para tener su suministro de vacunas mucho más rápidamente. De esta forma pudieron avanzar rápidamente en la vacunación. Y a pesar de la alta tasa de vacunación en países como el Reino Unido y en Chile, vemos que a pesar de esto, la situación sigue estando fuera de control. Entonces, mientras más se retrase la vacunación a nivel global, mientras más haya un suministro estricto, el resultado, por supuesto, es que muchas personas se van a contagiar sin innecesariamente e incluso fallecer, morir, pero también, lo que es muy importante, el virus en sí tiene más tiempo para mutar
para generar más variantes, más cepas. Entonces, actualmente podemos abordar todas las variantes, pero si les permitimos al virus que tenga más tiempo para las mutaciones, hay una posibilidad real de que tengamos una nueva cepa, una nueva mutación que supere nuestra capacidad de tratarla o de combatirla con vacunas. Esto es muy interesante porque, como dicen mucha gente, muchas personas, nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. Este es un problema importantísimo. En esta situación, lo que encontramos es que hay un gran dilema. Hay un gran dilema para los países en desarrollo. Y es por eso que la oferta que realizó Biden el mes pasado, que Estados Unidos iba a estar de acuerdo en no poner en vigencia patentes para las vacunas, no solamente para las vacunas, no para los tratamientos o para los equipos de protección personal. Y lo que eso significa es que no estamos avanzando, porque actualmente, bajo las leyes que existen, estos acuerdos sobre propiedad intelectual, primero uno registra la patente y luego de 18 meses, hay que esperar 18 meses para poder registrar la vacuna. Y después de esos 18 meses, llega el momento en el que la información está disponible para todo el mundo. El problema es que uno no tiene que presentar todo. Sigue habiendo secretos industriales. Y lo que eso implica es que la información necesaria para producir a nivel masivo las vacunas no van a estar incluidas, no va a estar incluida. Entonces, los TRIPS, esta renuncia a las vacunas es casi irrelevante, porque uno de los problemas que tenemos actualmente con las patentes es que hay un proceso constante de este proceso. Se desarrolla una patente y surgen nuevas mutaciones con pequeños cambios que implican cambios específicos en una patente. Y es por eso que mucha de la tecnología nueva actual sigue estando protegida, porque las empresas que controlan estas tecnologías tienen la capacidad de resguardar esa tecnología. Entonces, surgió lo que se llama CTAP, una plataforma de acervo de acceso tecnológico. La idea era que las personas que tenían la tecnología la debían compartir. Y desafortunadamente esto no ha ocurrido, porque ninguna de las empresas se han comprometido al setup. Entonces, ninguna de las grandes empresas se han comprometido y el resultado es que no se puede compartir la información necesaria para generar un progreso. Lo cual me lleva a otro punto importante, que es la influencia de las grandes farmacéuticas. Y quiero utilizar el caso de Pfizer, porque el CEO de Pfizer, Alberto Burla, es quien anunció que Pfizer ahora considera que existe una endemia C-19. Eso significa que él piensa que el mundo va a vivir con el COVID-19 por un largo tiempo. Entonces,
¿Qué significa esto de tenerlo en el futuro? Básicamente dos cosas, que Pfizer tiene una estrategia a mediano plazo, que es nueva, que va a, lo cual significa que que ya no cuentan con las ganancias del Viagra o de los otros fármacos que desarrollan, sino que esperan que el COVID-19 sea su principal ingreso. Hay empresas que producen todo lo que está relacionado con el COVID-19, es decir, los tests, todas las empresas que son dueñas de que tienen las patentes de producir los equipamientos de protección personal. Entonces, esta es su estrategia. Y esto implica que para las grandes farmacéuticas no tienen ningún interés en ponerle fin a la pandemia, porque este va a ser su fuente de ingresos en un futuro. Esta es una situación muy, muy peligrosa. Tenemos diversos negocios, empresas que dependen de la continuación de esta pandemia para obtener ganancias. Esta es la situación con la que vamos a tener que vivir. Esperan ellos, por ejemplo, que cada tanto vaya a surgir una nueva cepa, una nueva variación, y van a estar produciendo entonces nuevas dosis de refuerzo. Ahora en Occidente, por ejemplo, todos los años antes del invierno, nos piden que nos demos una nueva dosis de refuerzo para la gripe, la época de la gripe. Lo que vamos a ver entonces es que vamos a necesitar dosis de refuerzo, no para la época de la gripe, sino para las nuevas mutaciones o cepas de SARS-CoV-2, este virus. Esto entonces se transforma en un problema gigantesco. Tenemos intereses de negocios que quieren que el problema sobreviva. El próximo tema sería la nueva Guerra Fría. O sea, tenemos una situación en el mundo que no es un secreto, de que por un lado tenemos la OTAN y el Quad. Para otras partes del mundo no saben qué es Quad, pero básicamente es una alianza pro Estados Unidos que surgió en Japón, Australia, India. Entonces, básicamente son los cuatro países del Quad. Son complementarios, ¿no? Si pensamos a la OTAN. Y básicamente declararon Shanghái, la Organización de Cooperación, como de Shanghái como la oposición. Así que básicamente, por ejemplo, Reino Unido, que ha construido hace poco tiempo dos aviones o empresas de aviones uno en Europa y el otro en toda Asia. Cuando consideramos diferentes, Pompeo consideraba otras opciones para tener para esfuerzos de guerra, trató de movilizar para tener conflicto con China con estos deportaaviones que se hizo. Y participaban en operaciones conjuntas militares con los dos aliados de la región. Así que es una situación muy peligrosa. Una guerra fría puede tener efectos que son beneficios, como en la salud pública en los 70 más o menos. La Unión Soviética en su momento cuestionó a Estados Unidos. Vamos a erradicar entonces la varicela del mundo en una década. Jimmy Carter, me parece que era el presidente en su momento, aceptó el desafío en una década.
la varicela fue erradicada. Así que podemos tener resultados que son deseables, pero lamentablemente la situación actual es muy peligrosa. Así que nuestro entendimiento de COVID-19 y del virus y todo eso está siendo frustrado por la falta de cooperación internacional. Cuando la OMS, el equipo no dijo que el virus vino o dijo que que el virus no vino de un laboratorio en China. ¿Qué dijo el secretario de Estados Unidos, Anthony Clinton? Dijo, no, no estamos satisfechos con este hallazgo y quieren otro estudio, ¿no? Así que lo que vemos es que la salud pública, el bienestar de la población del mundo está sufriendo con esa guerra fría en el mundo. Quisiera hablar de dos puntos más porque me parece que son muy importantes que consideremos. Y esto tiene que ver con la parte de financiamiento. La primera cuestión es los derechos de FMI. FMI, como saben, el Fondo Monetario Internacional es una institución muy tendenciosa. No es un país, un voto, una persona, un voto, pero es un dólar, un voto, digamos. Pero hace 3 décadas o 4 décadas que está congelado. Así que lo que vemos que desde los 80 muchas economías, sobre todo en Asia, en el sureste de Asia e India, han crecido muy rápidamente, pero sus derechos de voto no aumentaron. Así que aumentó, pero no para reflejar el tamaño de la economía china, por ejemplo. Igualmente, los derechos de voto tienen que ver con los derechos especiales conjuntos, ¿no? Y cuando se llegó al acuerdo por primera vez la propuesta al Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Trump se opuso a, a eso. Pues Janet Yellen, que era el secretario del Tesoro, coincidió, pero la única manera de tenerlos sin pasar por el Congreso, hay un límite, ¿no? Así que básicamente sería 650.000 millones de nuevos SDR, de derechos especiales de giro, ¿no? Que fue un acuerdo que se hizo hace algún tiempo y que va a ser implementado ahora. Estos derechos básicamente asumen los países de dos maneras. Está el derecho de gastar más, ¿no? Creando una situación favorable. En el caso, los pobres reciben esos derechos. La mayoría de los países pobres no reciben. Pero incluso los países ricos que lo tienen no van a utilizar estos derechos. Muchos países europeos no van a usar estos derechos. Incluso Japón, aunque Japón tenga más que el doble del PBI, porque esos derechos especiales de giro no, es para países que no tienen que pagar la deuda. Entonces, lo que proponemos es que esos derechos especiales de giro que no son usados por los países ricos, que vayan a los países pobres y que puede ser emitido para varias instituciones financieras y pueden elegir a quién darles, como por ejemplo estaba trabajando con una autoridad o entes financieros en África, la propuesta
que estos derechos especiales de ley de giro estén disponibles para el Banco de Desarrollo Africano para aumentar su capacidad de préstamo. Y eso es muy importante porque ahí podemos aumentar lo que tenemos disponible para préstamos para países africanos, porque lo que pasa con las reformas que tenemos con la globalización es que cada vez más las economías del sur, por el tema de la liberación, están más orientadas a lo externo y necesitan poder importar, sobre todo si la producción que tienen interna tiene un excedente. Esto es muy importante que tengamos este tipo de expansión fiscal. Y esta es una cosa cuando pensamos en los derechos especiales de giro. Pero hay otra cosa que también que tenemos que para países en desarrollo que puedan ver que si tienen que gastar para el mercado interno, no para importar desde el extranjero. Ellos emitir deuda. l- pueden emitir deuda. Si pensamos lo que pasa en países ricos actualmente, la mayoría de ellos están gastando mucho, pero están prestando internamente, no están buscando préstamo en en el extranjero y no necesitan pasar por el cambio y hacen gastos internamente. Tenemos deuda interna, no tenemos restricciones, etcétera, de crédito. Así que es muy importante para los países en desarrollo, incluso los países pobres en desarrollo, que entiendan que tienen mucho más espacio fiscal que lo que se dan cuenta. Entonces, eso es algo que organizaciones como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tienen que decir a los gobiernos, incluso de los países más pobres. Mi último punto es básicamente que nosotros tenemos que reconocer que la situación antes de la pandemia no era una situación maravillosa. Así que rechaza esta historia de que algunos que dicen que quieren eh, volver a construir lo de antes, porque lo de antes no estaba bueno. La idea es construir para adelante, así que tenemos que pensar en tres puntos: alivio, recuperación y reforma. Son los tres puntos para la reconstrucción para que podamos incluir en esta discusión. Porque cuando pensamos en políticas, si no aseguramos alivio en países en desarrollo, básicamente, muchos tienen un sector formal muy pequeño con un sector muy grande de informalidad. Así que el impacto, o sea, muchos no se van a beneficiar, por ejemplo, de medidas que pueden ser útiles en países ricos, como por ejemplo redistribución. Los países o los trabajadores que son informales que no pueden trabajar por confinamiento, ellos no tienen ingresos. Si no tienen ingresos, no pueden gastar. Si no pueden gastar, no hay demanda para las mercancías que son producidas, ¿no? Y de a poco lo que empezó como una recesión temporal puede volverse una depresión. Así que este es un peligro para países en desarrollo. Ya vemos desigualdades que aumentan, no solamente internamente en esos países, pero también más importante, la brecha entre países ricos y países pobres está cada vez más grande. Y la capacidad de gastar las medidas fiscales de que hablaba antes, que recomiendo, son muy importantes. Los países en desarrollo no pueden ser, pensar que ellos no pueden hacer más por lo que llamamos de mercados de crédito y financiero. Tienen que ser más audaciosos para
para tener alivio que llegue a los más vulnerables, por ejemplo, y asegurar liquidez para la recuperación para el futuro. Cuando pensamos que cuando termine el confinamiento vamos a recuperar la economía automáticamente. No, hay que que seguir con la economía en movimiento, no solamente en cuanto a alivio, pero cómo podemos prepararnos para la recuperación. Y creo que eso es muy importante. Pero no hay mucha gente hablando de eso. ¿Cuáles son las reformas que necesitamos? ¿Qué tenemos que enfatizar? ¿Qué tenemos que combinar para más, más de 1.000.000.000 de personas del mundo no tienen electricidad, pero entonces los precios de carbono solamente? Tenemos que pensar cómo vamos a pasar a hacer que esta población pase a utilizar energía renovable, por ejemplo, según las condiciones. Yo creo que son las opciones que tenemos que considerar y por lo tanto es importante que nosotros maximicemos el espacio fiscal para financiar el alivio, la recuperación y la reforma. Solamente con eso podemos asegurar que este contagio, que ya empezó como catástrofe, que no nos lleve a una situación de depresión que podría durar décadas. Recuerden lo que pasó en la década del 30, más o menos más o menos, fue una década más o menos, y teníamos el presidente ruso que estaba tratando, pero de conseguir salir de la crisis. Y solamente después de de la Segunda Guerra Mundial es que la economía de Estados Unidos consiguió recuperarse. No estoy defendiendo la guerra, pero es muy importante que nosotros reconozcamos el peligro de lo que empezó como una recesión temporal que dure y se vuelva una depresión. Voy a parar por acá, me parece que pasé del tiempo que tenía, pero espero que haya sido productivo y útil y que podamos tener un debate ahora en la próxima hora. Muchas gracias.